Bueno, amigos, otra vez muy buenas tardes, buena semana a todos los que se incorporan ahora. El título doble que tiene este encuentro de hoy, que está separado, lo hacemos en dos partes, pero en realidad es un solo tema. La causa de que lo hacemos juntos es porque la visión general de la Biblia es que hubo dos creaciones. Es decir, hubo una creación, la primer creación de Adán y Eva, que fue destruida, y luego con Noé una nueva creación, no de todo el mundo, pero de la humanidad. Y no en vano la Biblia cuenta 10 generaciones, desde Noé desde Adán hasta Noé, y 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Es decir, que es una serie de dos, que es indivisible, en la cual la primer creación es destruida. Después de ser destruida, Dios elige a un hombre, a Noé, para la continuación, y 10 generaciones después lo elige Abraham, esta vez sin destruir, porque hay también una promesa de que la humanidad no va a ser destruida nuevamente, pero vemos como son 10 y 10. Esto es un marco doble en el cual nos marca una línea continua de la misma idea, del mismo tema. Por eso es que debemos verlos a los dos temas juntos, en continuación, porque uno continúa al otro y uno no puede vivir sin el otro. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas es de la necesidad humana. Los seres humanos, todos los seres humanos, nos hacemos preguntas básicas de la vida, de la existencia, y es algo universal, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que se la hacen todos los humanos, y por eso todas las creencias y las religiones, o incluso el ateísmo, tienen que producir respuestas a esto, y las producen, ¿sí? Y las producen. Una de las preguntas que nos hacemos todos los humanos es: ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el mundo? ¿De dónde vienen los animales? Cuando salimos hacia afuera y vemos el sol, la luna, las estrellas, ¿de dónde comenzó todo esto? Entonces las religiones que dicen ser un mensaje divino están obligadas a dar explicaciones. Y como están obligadas a dar explicaciones, por la razón lógica de esa pregunta que nos hacemos siempre los humanos, las distintas creencias y las distintas religiones han producido explicaciones de la creación. ¿Cómo fue creado? Casi no existe cultura antigua o creencia en el mundo que no tiene su explicación de cómo fue creado el mundo, cómo nacieron los primeros humanos, ¿sí? Y también a dónde vamos después de la muerte. Es algo que es común a todas las creencias, por eso es algo general de los seres humanos. Hoy nos vamos a concentrar nosotros en la Biblia y continuamente la vamos a comparar con las civilizaciones vecinas, las antiguas civilizaciones vecinas, pero quiero que tengamos en cuenta de que es una necesidad intelectual de todos los seres humanos, ¿sí? Por eso es que las religiones de la Biblia, como el judaísmo y el cristianismo, la han recibido la Biblia, pero hay otros relatos, otros tipos de relatos, porque son necesarios. Son necesarios, la gente los necesita. Ahora, las dos historias la historia de la creación y la historia del diluvio, que como dije son el principio de la Biblia y el principio de la explicación teológica
del judaísmo y después del judaísmo también del cristianismo, que aceptó la Biblia hebrea como su explicación teológica y la continuó. Estas dos historias son las que dan comienzo. Y como son las que dan comienzo, son fundamentales. Son fundamentales, ¿sí? Y estas dos historias son dos puntos de colisión, ¿sí? No de coalición, sino de colisión, de choque, yo digo, de los dos, tal vez de los choques más grandes que hay entre la fe que acepta la Biblia como un texto divino, que todo lo que dice es cierto, y la ciencia. Este es el punto, es un punto de convergencia donde chocan. La ciencia que dice que acepta la teoría de la evolución y que dice que el universo fue creado hace millones de años y que el Homo sapiens sapiens existe desde hace unos 150.000, 200.000 años, depende a quién le preguntemos. Y esto no encaja con como dije, con las 10 generaciones desde Adán hasta Noé y otras 10 generaciones desde Noé a Abraham. Y también la creación de los animales no encaja con la teoría de la evolución, que es la aceptada hoy en día por toda la ciencia, y si no por toda, por el 99,9% de los científicos. Este es el lugar donde se realiza esa colisión, ¿sí? Es algo que lo vamos a tener en mente, lo vamos a tener en cuenta a lo largo de todo nuestro encuentro, y de tanto en tanto, y sobre todo al final de la segunda parte del encuentro de hoy, vamos a dedicarle también unas palabras. Vamos a dedicarle también unas palabras. Otra gran colisión que hay aquí, dijimos, una es entre la fe y la ciencia, pero hay otra gran colisión en estos textos que vamos a ver. Son los textos de los primeros capítulos del libro de Génesis. La segunda colisión es otra vez entre la fe que ve, tal vez la expresión la fe no es exacta, entre la fe de quienes ven al texto bíblico como un texto que describe literalmente y exactamente los sucesos que sucedieron al principio de los tiempos, por un lado, y por otro lado, los estudiosos científicos de la Biblia. No estoy hablando ahora de los geólogos y de los estudiosos de la teoría de la evolución, no, esa fue la primera colisión, ¿sí? Estoy hablando ahora entre los estudiosos de la Biblia que leen estos relatos de una manera textual. Si dice que hubo 10 generaciones, entonces hubo 10 generaciones. Y si Noé construyó el arca, que tenía unos 150 metros de largo, entonces el arca fue exactamente así, por un lado. Y por otro lado, los estudiosos de la Biblia de las universidades, que ellos leen la Biblia a través de anteojos científicos, y ellos dicen que el texto bíblico ¿sí?, en realidad es un ensamble de diferentes mitos que fueron recolectados y adaptados, y así los recibimos. ¿Sí? Ese es el segundo punto de colisión. Y a través de lo que vamos a ver, yo me voy a referir a las dos colisiones. Adelante. Vamos a ver. Sí. Amigos, como dije antes, el origen del mundo y el origen
de los seres humanos es una pregunta que todos los humanos se hacen y la preguntan a sus sabios y así nacen los relatos, ¿sí? Vamos, en lo que se refiere a nosotros, en lo que se refiere a nosotros, cuando comparemos el relato bíblico con las culturas adyacentes, no lo vamos a hacer con las culturas de todo el mundo, porque no tendríamos tiempo, sino con las culturas que tuvieron roce, que tuvieron relaciones con los antiguos hebreos. Me refiero a las culturas que van desde el oriente, Mesopotamia, la Mesopotamia de los ríos Tigris y Éufrates, hoy en día Irak, el Golfo Pérsico, ¿sí? Y en el extremo este y en el extremo oeste la antigua Grecia. La antigua Grecia, amigos, no estaba separada de las culturas del oriente. Todo lo contrario. Gran parte de la mitología griega fue recibida desde el oriente, incluso desde Mesopotamia. Muchas creencias, muchas concepciones y mucha ciencia, la base de la matemática griega, la recibieron de los babilonios. ¿Sí? Había una conexión cultural entre los extremos que acabo de decir, y por supuesto que en el sur tenemos a los egipcios, la gran cultura egipcia antigua. Entonces, todo lo que vemos aquí en color en el mapa, esas son las culturas con las cuales los antiguos israelitas tenían roce, se conocían, intercambiaban ideas, creencias, ¿sí? Y también textos, y tenemos que hacer una pequeña comparación para ver si el relato es igual, parecido o diferente, o un poco diferente y un poco igual. Nos vamos a fijar en estas culturas, de una manera muy limitada, por supuesto, porque para hacerlo de una manera completa necesitaríamos un curso entero. Vamos a hablar en la primera parte del encuentro de hoy, vamos a hablar de la creación. ¿Cómo fue creado el mundo y cómo fueron creados los seres vivientes, los vegetales, el reino vegetal, el reino animal y los seres humanos? ¿Sí? ¿Cómo fueron creados? Vamos a echar una mirada al antiguo egipcio. La cultura egipcia, quiero recordarles, es mucho más antigua que la hebrea. Los textos egipcios son del principio de la época del bronce, muchos siglos antes de que los primeros israelitas lleguen a la tierra de Canaán y creen un estado. ¿Sí? Los principales textos que tenemos de Egipto, que nos cuentan, que nos relatan acerca de la creación, son los llamados los textos de las pirámides. Les aconsejo a aquellos que quieran ahondar en todos estos temas, más de lo que vamos a alcanzar a ver aquí, les aconsejo que anoten estos nombres para buscarlos en internet. Hoy en día es muy fácil. Busquen los textos de las pirámides, son textos muy antiguos, vienen del imperio, todavía del imperio antiguo, ¿sí? Y estudiamos a través de estos textos y de otros, resulta de que en Egipto no existía un narrativo sólido y común, sino que había varios narrativos. La visión filosófica y religiosa de los antiguos egipcios no era absolutista como las religiones nuestras de hoy en día. Había diferentes narrativos, y había quien creía en uno, había quien creía en otro. La misma religión egipcia, en cada ciudad había una tríada diferente de dioses. Entonces había una diversidad de narrativos. Yo he anotado aquí los puntos en común, los puntos que más sobresalen y que nos ayudan a comparar, hacer la comparación para cuando lleguemos dentro de unos minutos a los textos bíblicos. Según los egipcios, el mundo, el universo,
al principio estaba en un estado caótico y había un dios primitivo que ya existía, que era el dios del sol. El dios Ra es el dios del sol, y él dio origen al aire y a la humedad, y de esa unión surgió la tierra y el cielo. Ahora, la tierra y el cielo, cada una de esas cosas son dioses. O sea, tiene una personificación como si fuese un dios o una diosa. ¿Sí? Y ellos a su vez crearon a los demás dioses. Y entonces, hasta ese punto, había solamente entidades como cielo, tierra, humedad, que existían y eran dioses a la vez. La tierra es Dios, ¿sí? La tierra es Dios. Algo parecido a los pueblos originarios de Sudamérica, donde la tierra es la Pachamama, era una diosa. El mundo surgió de las aguas inertes del caos, llamadas Nu o Nun. También incluían un montículo piramidal llamado Benben, eso es menos importante, pero el hecho de que había agua primero y de ahí arriba surgió el mundo, es algo que figura en la mayoría de los narrativos del antiguo egipcio. El sol salió primero del montículo, ¿sí? Y como podemos ver aquí, ¿sí? Lo que vemos aquí es la tierra que sale del agua, y el sol surge, y así fue creado el mundo. Acá vemos a Nu o Nun, que eleva el barco solar con el sol recién nacido de las aguas de la creación. ¿Sí? De las aguas de la creación. Eso es en general el relato egipcio, muy diferente a lo que nosotros conocemos de la Biblia. Ahora vamos a pasar al otro extremo. A Mesopotamia, y aquí vamos a ver que hay muchos puntos en común con la Biblia. Hasta tal punto que, según muchos estudiosos, ¿se acuerdan de la segunda colisión entre los creyentes que ven la Biblia como la palabra divina de Dios, que así es, y los científicos de la Biblia, de las universidades, que ven aquí influencias mutuas, ¿sí? En Mesopotamia tenemos dos fuentes de información para saber cómo los pueblos de Mesopotamia, los antiguos babilonios, los antiguos asirios, veían a la creación. Y atentos, porque aquí vamos a ver cosas muy interesantes que inmediatamente nos van a traer a la memoria relatos bíblicos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información son muchas, pero yo aquí me limito a lo principal. Principalmente son dos. Una es la llamada Enuma Elish. Anótenlo, busquen en internet Enuma Elish, van a encontrar un mar de información. Enuma Elish significa cuando está en lo alto, en el idioma acadio, ¿sí? Y que ahora me voy a extender, después de esta diapositiva me voy a extender más en el Enuma Elish, y los escritos de Beroso. Ahora, Beroso es un escritor babilónico que sus escritos se conservaron en idioma griego. Cuando uno traduce de un idioma a otro, hay mucha información que se pierde, porque muchas veces hay que adaptar las palabras y los conceptos al idioma y a la cultura a la cual nosotros la traducimos, pero el escritor Beroso, sus escritos se conservaron, fueron conservados por Eusebio,
un líder de la iglesia de la época bizantina, y se conservaron y tiene información muy importante que él la trajo de los antiguos babilonios, a pesar de que fue traducido después en una época más tardía. Sí, estamos hablando de Mesopotamia. Mesopotamia tenemos las dos grandes civilizaciones, Babilonia, ¿sí?, y Asiria. Los asirios en el norte, los babilonios en el sur, y las antiguas ciudades de Ur y de Akkad, que antecedieron a los antiguos babilonios, son la cuna de la gran civilización mesopotámica. De ellos vamos a hablar. Quienes me conocen a mí en Moriah, de clases anteriores, hemos estudiado muchos aspectos de la civilización, de las civilizaciones de Mesopotamia. Yo he resumido aquí algunos puntos principales, ¿sí? La información es muchísima. De Beroso y del Enuma Elish, las dos fuentes de información que tenemos. Pero antes de que pasemos, de que veamos los puntos, quiero destacar de que la creación, según la visión mesopotámica, en la creación intervienen muchos dioses. Intervienen muchos dioses y de una manera que luchan, combaten y se matan entre ellos de una manera bastante caótica. Es algo que ocupa gran parte del relato de la creación en Mesopotamia. Y eso es totalmente diferente a la visión monoteísta de la Biblia, y aquí es algo muy importante. Aquí es algo muy importante. Una de las figuras principales en la creación, según la visión mesopotámica, es la presencia de una diosa llamada Tiamat. Esta diosa llamada Tiamat era una diosa malvada, la diosa del mar, ¿sí?, que tenía una forma de cocodrilo, y era una diosa muy, muy mala, muy malvada. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, según Beroso, al principio, antes de que el mundo exista, había una oscuridad abismal y agua. Un poco parecido al Génesis, ¿sí? Acuérdense, al principio había una oscuridad abismal y agua. Luego fueron creados más seres, entre ellos humanos y criaturas híbridas, es decir, que son parte humana y parte animal. Esto es muy diferente a la Biblia, porque en la Biblia hay un orden, ¿sí? Los vegetales, después la vida, los acuáticos, los animales y al final el hombre. Acá todo viene de una manera más caótica, más mezclada. Eso es diferente. El dios Bel mata a un ser femenino llamado Omoroca, lo corta por la mitad, formando el cielo con una mitad y la tierra con la otra. Ahora, acá hay un punto parecido y diferente al de la Biblia. ¿Por qué? Vamos a empezar por el parecido. Tratemos por un instante de olvidarnos del mundo moderno en el cual nosotros vivimos y tratemos de ubicarnos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, incluso no tan antiguo, cuando la gente se despierta por la mañana y sale afuera, lo que ve son dos cosas. Ve la tierra, que en parte de ella hay agua, y encima una bóveda azul que es el cielo, y un vacío entre las dos. Por eso, en casi todas no digo todas porque no los conozco a todas, pero en casi todas las civilizaciones del mundo, por lo general, el mito de la creación es del cielo por un lado y la tierra por otro, porque es algo natural, es lo que la gente ve. La gente ve cuando sale afuera, no hoy que salimos y vemos un rascacielos, ¿sí? El 100% de la gente salía afuera y veía dos mundos separados. Hay un mundo de arriba y hay un mundo terrenal
que parte es tierra y parte es agua. Por eso, cuando surge la gran pregunta, ¿de dónde viene todo esto? La pregunta tiene que ver cuándo Dios o los dioses hicieron la creación, cómo crearon por un lado el cielo y por otro lado la tierra. Ese es el punto en común en casi todos los narrativos de la creación. Por otro lado, el hecho de que cortan por la mitad a un Dios y se separan, uno forma el cielo y la otra la tierra, es algo que existe solamente aquí en Mesopotamia. Ahora viene otro punto interesante. ¿Cómo se crean los humanos? La mayoría de los humanos, algunos ya fueron creados antes. Se decapita un dios, se mezcla su sangre con la tierra y así se crean los seres humanos. Según la Biblia, los seres humanos fueron creados también de la tierra. Y eso es algo en común en muchísimas civilizaciones de aquí, de toda la zona. Por supuesto que aquí esto de la sangre del dios y la decapitación, eso es algo que está aquí solamente en Mesopotamia, ¿sí? Y después el dios Bel, como podrán ver, son varios los dioses que participan en la creación. También crea el sol, la luna y las estrellas. Hasta ahora era Beroso. Ahora vamos a pasar a Enuma Elish. El Enuma Elish es una historia muy larga, muy interesante. Les recomiendo, está en español, incluso les puedo enviar a través de Ariel un PDF con todo el Enuma Elish traducido al español, está traducido. Es un texto muy famoso y está escrito, por supuesto, en idioma acadio, en 7 tablillas de arcilla. Lo encontraron. 7 tablillas. ¿En cuántos días Dios hizo la creación? Según la Biblia. Bueno, 6 más 7. En el séptimo ya estaba todo creado. Hay quienes buscan ligar estas dos cosas, ¿sí? Así se ven las tablillas. Hoy en día están expuestas en el Museo Británico en Londres, ¿sí? Y a lo largo de las tablillas describe la creación del mundo. Como dije antes, igual que en Beroso, la creación surge a través de una guerra terrible entre los dioses, entre varios dioses. Se matan entre ellos y así se van creando, se va creando todo. Y al final lo declaran a Marduk, que es el dios principal de Babilonia, lo declaran como el jefe, la cabeza de todos los dioses. ¿Sí? Esta es la traducción de la tableta número 1. No la vamos a leer toda. No la vamos a leer toda. Voy a leer solamente 2 o 3 frases. Después, como dije, los invito a que la lean toda. Yo aquí solamente voy señalando, voy apuntando, voy marcando los principales puntos para que cuando lleguemos a leer la Biblia tengamos en nuestra mente toda esta base de lo que era las creencias paralelas en las civilizaciones vecinas, ¿sí? El Enuma Elish dice así: cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, decía, todavía no existía, la tierra firme abajo no había sido llamada por su nombre, otra vez el cielo y la tierra. ¿Sí? Las aguas mezclándose, etcétera, etcétera. ¿Sí? No vamos a leer todo, ¿sí? Lo que quiero destacar aquí es, como dije, luchas desencarnadas entre dioses. Asesinan a Apsu y Tiamat. Tiamat es la diosa mala. Busca venganza. Al final Marduk es designado para combatir y matar a Tiamat. Marduk mata a Tiamat, a la diosa mala, y es proclamado rey de todos los dioses. Entonces Marduk parte el cuerpo de Tiamat en 2, de una mitad crea el cielo y de la otra la tierra.
Es otra versión como la que vimos en Berosos, pero prácticamente lo mismo, y luego crean Marduk, que ya es designado el jefe de todos los dioses, crea la noche, el día, las nubes y la lluvia, etcétera, etcétera. Marduk habló entonces con Ea. Ea es otro dios, inferior por supuesto a Marduk, y le dijo que usaría su propia sangre para crear al hombre y que éste serviría a los dioses. Ea aconsejó que se eligiera a uno de los dioses como sacrificio, ¿sí? Y otra vez, aquí resulta que es un tal nombre del dios que asesinan, lo mezclan con la tierra, es decir, que los seres humanos, según la visión mesopotámica, fueron formados por los dioses de la tierra, mezclada con la sangre de un dios decapitado a manos de Marduk, ¿sí? De la mano de Marduk. Similitudes propuestas con la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver ahora unos puntos de similitudes y de contradicciones y vamos a entrar de lleno a la Biblia. Similitudes. Referencia a un caos acuático antes de la creación. La mayoría de los estudiosos apuntan a una similitud, porque al principio, según la mayoría de las percepciones de la Biblia, había un caos, ¿sí? Y el alma de Dios estaba sobre el agua, había agua. Ahora, como podrán ver, hay aquí signos de pregunta. Los signos de pregunta los agregué yo, porque en mi opinión no hay similitud, pero la mayoría de los estudiosos ven aquí un punto de similitud entre la visión mesopotámica y la visión bíblica. Segundo, una separación del caos en cielo y tierra, diferentes tipos de agua y su superación. Eso es cierto, pero como dije antes, es algo universal. Es algo universal. Los seres humanos, antes de la época moderna en la cual vivimos, que nos desconectó de la naturaleza, ¿sí? La gente veía un mundo de arriba y un mundo de abajo. La similitud numérica entre las 7 tablas de la epopeya y los 7 días de la creación es un punto flojo. Muchos estudiosos lo destacan, por eso lo traje, pero es un punto flojo, porque en el narrativo mesopotámico no hay una creación de 6 días, como en la Biblia está muy especificado, ¿sí? El principio de cada día, el principio, el final, el principio, el final, el principio, el final, hasta que llegan al día séptimo. No es así. Ahora es cierto que se conservó en 7 tablillas, ¿sí? El punto cuarto es cierto. Los humanos son creados de tierra o arcilla. Es cierto, eso es algo muy común. Por supuesto que no es igual. No es igual. ¿Sí? En Mesopotamia es mezclado con sangre. Diferencias notables. En Mesopotamia vimos la creación politeísta, muy politeísta. O sea, la creación se dio por guerras encarnadas entre los dioses. En cambio, la visión bíblica es muy monoteísta. Es muy monoteísta. Otra diferencia es la persona que está, punto número 2, es continuación del número 1, personificación de las fuerzas en el mito babilónico. ¿Sí? Y en la Biblia no hay luchas ni combates entre fuerzas. Nadie lucha con nadie. En el relato de la creación de la Biblia, nadie lucha con nadie. Hasta después de creado el hombre, Adán y Eva, ahí sí, está el mal, sí, el bien y el mal, etcétera, etcétera, pero hasta la creación no hay ninguna lucha según el relato bíblico. Vamos a ver, ¿sí? Qué pasa en Grecia. Le voy a dedicar menos tiempo a Grecia. El mito de creación de Grecia figura sobre todo en la teogonía de Hesíodo. Otra vez, anoten y búsquenlo en internet. Hesíodo, muy, muy importante, vivió en el siglo VIII antes de la era común.
muy importante, muy importante para nuestros conocimientos de la antigua cultura griega. Y en resumen, él nos cuenta así. En el principio había solo caos. Caos, una especie de vacío oscuro. Y entonces aparecieron la tierra y el amor. ¿Sí? Gaia y Eros aparecen. Y después el caos, que el caos está personificado. Es una especie de criatura de Dios, el mismo caos. Engendra otras deidades, como el cielo y el océano. Entonces las deidades, los dioses, se aparean y engendran más dioses. Y ahí comienzan guerras interminables entre los dioses y los semidioses, muy parecido a Mesopotamia, y diferente a la visión bíblica. Al final los dioses dividen el universo entre ellos, y Zeus es declarado Dios supremo, y todos los dioses pasan a vivir en el Olimpo. No pacíficamente, siguen las luchas entre ellos, pero otra vez hay un punto de coincidencia muy interesante aquí, que tanto en Grecia, en un extremo, y en Mesopotamia, en el otro extremo, la creación se dio por una lucha entre los dioses. Algo totalmente diferente a la Biblia, en la cual Dios tuvo esa decisión, ¿sí? Entonces después se crean titanes también, que son seres humanos gigantes, y uno de los 12 titanes crea el primer humano con lodo. Otra vez, el lodo, el barro, en Grecia, en la Biblia y en Mesopotamia. En toda la zona, según todos los relatos, el hombre fue creado a partir del lodo. Adelante. Ahora, amigos, con toda esta información, vamos a pasar a la Biblia. En la Biblia, la creación está relatada en los dos primeros capítulos, ¿sí? En los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Pero antes de leerlos, quiero que pongamos atención en dos detalles que son importantísimos. No importantes, sino importantísimos. Y no sé cuántos de ustedes han estudiado o entienden hebreo. Me imagino que la mayoría no. Tal vez todos ustedes, ninguno de ustedes. Hay cosas como sucede con todos los idiomas, sobre todo con los idiomas antiguos, cuando se traducen, hay mucha información que se pierde, ¿sí? Sobre todo con los idiomas antiguos. Por eso hay no se asusten, hay un tema idiomático que vamos a ver, y el otro que no es idiomático, que es cuestión de cómo está ordenado el texto. El primero es el idiomático. El idioma hebreo tiene dos verbos para decir crear. Muy interesante. Uno es, ¿sí? Uno tiene las letras Bet, Resh, Aleph, Bara. ¿Sí? Bara quiere decir él creó. Es un verbo bastante raro. Aparece 48 veces en la Biblia, es muy poco. Y siempre el sujeto del verbo es Dios. Es imposible, incluso hasta en el hebreo de hoy en día, o sea, todos los israelíes saben lo que significa, pero nadie, si dicen, por ejemplo, que Daniel, creó, no sé, una nueva máquina, jamás van a usar ese verbo, porque es un verbo que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, al parecer es hacer de la nada, es crear de la nada. Es algo, no existe tal verbo, en los idiomas europeos no existe. Ahora, lo interesante es de que en la Biblia tenemos dos relatos de la creación, que ahora en 2 minutos vamos a hablar. En el primer relato está usado el verbo bara.
Dios, se dice que Dios, Bará, hizo el cielo y la tierra, Bará, Bará quiere decir creó, sí, es en pasado, creó, que Elohim, Bará, Elohim, Dios, sí, hizo, creó, pero creó de la nada. Jamás se usa ese verbo desde el Génesis hasta hoy en día, sí, hasta hoy sábado, hasta hoy en día ese verbo solamente, el único sujeto es Dios. Algo muy peculiar del idioma hebreo. El segundo verbo es yatzar. Con las letras, el idioma hebreo, como todos los idiomas semitas, por lo general está compuesto de raíces de 3 letras. Aquí la raíz es yud, tzadi, resh. Ahora, este verbo significa crear a partir de algún material o materia prima. En el segundo relato del Génesis, el sujeto también es Dios. Él crea, pero usan el segundo verbo. Ahora, el segundo verbo es común, hasta en el hebreo hoy en día. ¿Sí? Si alguien quiere decir que yo creé una nueva máquina, van a decir Daniel Yatzar, una máquina nueva. O Ariel Yatzar, el proyecto de Moriah. Creó el proyecto de Moriah. Nadie va a decir que Ariel Bará, ¿sí? Cuando creó el proyecto Moriah. Ariel, no lo uses. Muy interesante, ¿sí? Ahora, hay otro punto interesante, que el segundo verbo, el verbo yatzar, tiene 2 significados. Uno es crear algo a partir de materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, un carpintero crea una mesa, ¿sí? O un inventor crea una máquina, igual que en español, crear. Y el segundo significado es hacer utensilio, es lo que hace el alfarero. Desde el hebreo bíblico hasta hoy en día, ¿sí? Hay 2 palabras para decir alfarero. Una de ellas es yotzer. Se usa más kadar, pero yotzer también. ¿Sí? La alfarería es Beit Yotzer, la casa del yotzer. Y justamente esto, como podrán ver, no es casualidad. No es casualidad. Ahora, el segundo verbo está en la Biblia cientos de veces porque es común. ¿Sí? Es tanto para Dios como para los seres humanos, hasta hoy en día. Es el verbo común de crear. Ahora, dicho esto, pasemos a los dos relatos de la creación que hay en la Biblia. Ahora, puede ser que yo ahora les rompa una especie de, no sé, no de mito, no es un mito, de estudio de creencia. Por lo general se acostumbra a decir que el primer relato de la creación está en el capítulo 1 de Génesis y el segundo está en el capítulo 2. No es exacto porque el primer relato, lo vamos a ver después. Yo ahora me salteo y después vamos a volver allí. Poner cuidado. El primer capítulo termina, ¿sí? Termina aquí. En el último versículo del primer capítulo es: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana del día sexto. Ahora, pensemos juntos, ¿aquí termina el relato? No. El relato sigue en los 3 primeros versículos del segundo capítulo. Es la culminación. Los 3 primeros versículos del segundo capítulo nos relatan lo que pasó en el día séptimo, y eso cierra el primer relato. Y aquí también se usa el mismo verbo, el verbo bará. Es decir, que el primer relato termina aquí. La división aquí es una división tardía del siglo XIII de nuestra era. Es una división artificial que no es cierta. La división del texto hebreo que lo continuaron los judíos, la división viene después del tercer
Entonces tenemos el relato completo de los 7 días de la creación. Después comienza, el segundo relato comienza en el versículo 4. Es decir, que antes de que entremos a leer los textos, tenemos que dividirlos de una manera correcta. Está súper claro. En el versículo 4 comienza el segundo relato como se comienza en cualquier literatura, un relato. Estos son los orígenes, ese es el título de lo que viene ahora. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que bla, 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 y sigue hasta el final del segundo capítulo. Es muy importante dividir donde lógicamente y donde según la tradición hebrea hay que dividirlo para comprender los dos relatos. Ahora, otra de las... Otra de las diferencias que hay entre los dos relatos es el nombre de Dios. En el primer relato a Dios se lo llama Elohim. Elohim quiere decir Dios en hebreo. Termina en im, pero es singular. Quiere decir Dios. En el segundo relato aparece por primera vez el tetragamatón, el nombre sagrado de Dios, Adonai. Dos nombres diferentes. O sea, tenemos dos verbos diferentes y dos nombres divinos diferentes. Cuando se estudia la Biblia no en el idioma original, estas cosas a propósito, la mayoría de las traducciones usan diferentes verbos, o sea, a uno lo llaman crear y al otro lo llaman hacer, por ejemplo. No es exacto, pero está bien que usen dos verbos diferentes en español o en cualquier idioma para marcar la diferencia. Pero es bueno estudiar como lo estamos haciendo hoy, porque en el estudio que hacemos hoy hemos agregado información que se pierde cuando se traduce literalmente, ¿sí? Entonces tenemos en el primer relato se usa el verbo bará, que es hacer de la nada, y en el segundo se usa yazar, que es crear. El segundo se usa yazar, que es crear común, como hoy en día, y el nombre divino es diferente. Ahora, ¿se acuerdan de la segunda colisión? Espero que se acuerden. La colisión entre los creyentes que ven en esto un texto de corrido y los investigadores de la universidad que estudian la Biblia científicamente, según la mayoría de los estudiosos de la Biblia en las universidades, ellos aceptan lo que se llama la hipótesis documentaria. Si quieren, anótenlo y búsquenlo también en internet. Hemos hablado de eso en otros cursos que yo he dado aquí en Moriah. La hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria es una teoría muy aceptada en el estudio científico de la Biblia que dice que el Pentateuco, la Torá, es una combinación de diferentes partes que se escribieron separadamente y luego se compilaron y se unieron y se los maquinó y se los maquilló y se les dio la forma que tienen hoy en día. Es algo que exaspera a muchos creyentes. Como dije, eso es una colisión que no vamos a solucionarla ahora. Es algo que existe hace más de 200 años, ¿sí? ¿Por qué nombro toda esta colisión ahora? Porque los estudiosos que dicen que el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, fueron compuestos por personas diferentes en tiempo diferente y luego fueron acoplados, ellos dicen, aquí lo que tenemos aquí son 2 relatos diferentes, por eso usan palabras diferentes y el nombre de Dios diferente, y luego vino un compilador y lo puso uno detrás del otro. Y si agarramos el primer relato
¿sí? Desde el principio hasta el versículo 3 del capítulo segundo, y anotamos en una hoja el orden cronológico de la creación, y hacemos lo mismo con el segundo relato. Las cosas no coinciden tanto, no coinciden. Entonces vienen estos estudiosos y dicen, eso, la cronología no coincide, el nombre divino es diferente, ¿sí? Y también usan un idioma diferente, entonces esto prueba de que esto está separado. Por supuesto que esa es una opinión, están quienes no la aceptan, ¿sí? Pero la gran colisión está, por lo general, cuando se sientan a discutir sobre este tema, los textos que se ponen sobre la mesa para discutir son por lo general estos textos, por las razones que acabamos de nombrar, y cuando al final de la segunda parte de este encuentro voy a dedicarle unos minutos, espero que nos dé el tiempo, voy a dedicarle unos minutos también a estas discusiones, ¿sí? Porque quiero unirlas también al relato del diluvio, porque allí también, por supuesto, hay discusiones. Ahora, después de tantos preparativos, vamos a leer, no vamos a leer todo el relato, ¿sí? Vamos a leer una parte. En el principio creó Dios, como dijimos en el primer relato, le llaman Elohim, los cielos y la tierra. Algo parecido, ¿sí? Como dijimos, en todas las culturas, algo arriba es lo que la gente, los seres humanos ven, arriba y abajo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí, señores, vamos a tener que hablar otros minutos acerca de la lengua hebrea. Todas las traducciones de la Biblia, en español, en inglés, en el idioma que quieran, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿es realmente lo que dice el texto hebreo? No es tan seguro, amigos. No es tan seguro. No es tan seguro. Lo que dice la Biblia es que la tierra estaba tohu y bohu. Ahora, tohu y bohu por lo que se ha traducido al griego como caos. Se ha traducido como caos, de ahí viene la palabra también en los idiomas, romance, caos, caótico, etc. Pero no es seguro de que tohu y bohu significa caos. No es seguro. No es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque tohu y bohu, amigos, son dos palabras muy raras en el idioma hebreo. En toda la Biblia figuran 3 veces. Solamente 3 veces. Una aquí, que dice que la tierra estaba tohu y bohu. Ahora, ¿qué es? No existe en otro idioma. Y en el idioma hebreo, en toda la Biblia aparecen solamente 3 veces. Aparece una vez aquí en el Génesis, la tierra estaba tohu y bohu. Una vez en Isaías y una vez en Jeremías. Y lo que figura en Isaías y Jeremías, al parecer no es caos. En Isaías dice así, y él extenderá sobre ella una línea de tohu y piedras de bohu. Perdón, si hay piedras de bohu, quiere decir que bohu no es el caos. Es una especie de material o algo así. No debemos aceptar automáticamente lo que leemos en las traducciones. Ahora, de aquí tampoco no nos ayuda tanto a comprender, pero los exégetas judíos antiguos, tanto del Talmud como de la Edad Media, también se rompieron la cabeza y se preguntaron qué quiere decir esto, y elevaron varias ideas. En Jeremías dice así, ¿sí? Vi la tierra y he aquí estaba tohu y bohu, y el cielo y no estaba su luz. O sea, hay una comparación. En el cielo no había luz, y la tierra estaba, ¿sí? En la tierra había tohu y bohu. Tampoco no nos explica.
tampoco tampoco no nos explica. Puede ser de que no significa caos, sino que tenemos aquí dos elementos primitivos o energías o algo que es muy difícil de definir y de que eso dio origen a la Tierra. No es que yo tenga todas las soluciones, pero antes de preguntar las preguntas correctas, muchas veces es la mitad de camino hacia la solución, ¿sí? Entonces, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que había agua al principio. Es algo parecido a lo que vimos en otras civilizaciones, ¿sí? Había aguas en esa situación primaria. Antes de la creación había agua. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y luego separó la luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. No vamos a leer, como dije, no vamos a leer todo, voy a subrayar solamente algunas frases. Se crearon las aguas y se separaron las aguas de arriba y las aguas perdón, estamos en el, sí, ya estamos en el segundo día, sí, se separaron las aguas en el tercer día, a propósito, otra pregunta que se han hecho los rabinos y los sabios judíos es, ¿cómo puede haber una división de día si el concepto día todavía no existía? El concepto día que tenemos hoy, de 24 horas, el tiempo, ¿sí?, en que el globo terráqueo gira sobre su eje, antes de que todo el sistema solar fuese creado. Entonces, el día aquí es un día como lo concebimos hoy en día. Puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que sea un periodo, no de 24 horas, sino de más o de menos. ¿Sí? En el tercer día comienza la creación de los seres, de los seres vivos. El agua se aplaca y al principio los primeros seres vivos, según lo que dice acá, fueron los vegetales. No vamos a leer todo. El tercer día se crearon los vegetales. La vida comenzó, los seres vivientes, primero, según lo que dice aquí, fueron los vegetales. Entramos al cuarto día, pasamos en el quinto día, la vida comenzó en el agua. Los primeros seres vivos comenzaron en el agua. Es algo que bastante coincide con lo que la ciencia dice hoy en día. Comenzó en el agua y luego la vida salió del agua, los monstruos marinos, los seres vivientes, etcétera, etcétera. Y el sexto día, que es el último día, fueron creados los animales, todos los animales terrestres, incluso todos los vertebrados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la culminación de la creación, por supuesto que según la ciencia, esto no sucedió así, sino sucedió según la teoría de la evolución. Pero aproximadamente en este orden. Aproximadamente, así, a grosso modo, en este orden, los primeros seres vivos comenzaron en el agua. Es algo que bastante coincide con lo que la ciencia dice hoy en día. Comenzó en el agua y luego la vida salió del agua, los monstruos marinos, los seres vivientes, etcétera, etcétera. Y el sexto día, que es el último día, fueron creados los animales,
todos los animales terrestres, incluso todos los vertebrados, etcétera, etcétera, ¿sí? La culminación de la creación, por supuesto que según la ciencia esto no sucedió así, sino sucedió según la teoría de la evolución. Pero aproximadamente en este orden, aproximadamente así, a grosso modo, en este orden, no en días de 24 horas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que el ser humano fue creado como la culminación de los seres vivientes y él tiene dominio. Después vamos a ver que tiene dominio, pero tiene también responsabilidad sobre los animales y los vegetales. Y es algo que no existe en ninguna visión paralela. Es creado, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Y también tiene poder sobre todos los vegetales para alimentarse, etcétera, etcétera. Es repetido esto, ¿sí? Y esa es la culminación. Es decir, el hombre es el broche de oro, el ser humano es el broche de oro, la culminación de la creación, después de haber hecho las cosas como acabo de decir. Y por supuesto, como dije, que acá la obra que hizo está en cuanto a lo idiomático, es parte del primer relato. ¿Sí? Es la culminación, el día séptimo fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo. Es decir, en el séptimo no hay creación. Los seres vivos fueron creados en el día tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí, cesó toda la obra que hubo. Y aquí comienza en el segundo relato, sí, vamos a leer solo el principio y vamos a salir a un pequeño recreo. El segundo relato, que comienza en el cuarto versículo del segundo capítulo, nos relatan que hay quienes ven contradicciones entre el segundo relato y el primero. Ahora, ya que toco este punto, como dije, hay investigadores que ven contradicciones, porque el orden no es el mismo orden, etcétera, etcétera, ¿sí? Los que no ven contradicciones, tanto porque son por su creencia religiosa, o también estudiosos que dicen que no hay contradicción. Ahora, ¿cómo explican que no hay contradicción? Ellos ven el primer relato como un relato cronológico de la creación, y el segundo relato como una explicación con detalles de ciertas cosas del primero. En el segundo relato no hay ninguna palabra que nos diga primero fue esto y después fue esto. No, aquí no. En el segundo las cosas no van cronológicamente, sí que no hay una extensión de la explicación, ¿sí? Una pormenorización del primer relato. ¿Sí? Como dijimos, el nombre divino es otro, y comienza así: estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto vimos es en el polvo de la tierra, en común con todas las visiones de los países vecinos, y sopló en su nariz aliento de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el relato del jardín del Edén.
el jardín del Edén figura aquí, no figura en el primer relato. Entonces, la gente que dicen que no hay contradicción, dicen que lo que Dios plantó en el segundo relato es lo que plantó en el jardín del Edén, que es un lugar específico, que no sabemos dónde es. Entonces aquí las cosas son diferentes, se ven diferentes. Por supuesto, es una discusión interminable y los dos bandos tienen puntos muy fuertes a su favor en esta discusión. Pero, como dije antes, no lo vamos a hacer ahora. Si tomamos el segundo relato y anotamos cronológicamente qué aparecieron primero, cuándo aparecieron los primeros árboles, cuándo aparecieron los primeros animales, la cronología es diferente. Ahora, los que dicen que no hay contradicción, dicen que esto, lo que explica aquí, es lo que había en el jardín del Edén. El Gan Eden en hebreo, el jardín del Edén, que no es necesariamente la creación universal que vimos en el primer relato, ¿sí? Y de aquí comienza todo el segundo relato incluye toda la historia de Adán y Eva y del primer pecado, etcétera, etcétera, que fueron expulsados del Edén, ¿sí? del jardín del Edén, etcétera, etcétera. Todo esto está incluido en el segundo relato. Ariel, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Bien, Dani, sí. ¿Te parece ahora hacer preguntas o dejamos las preguntas para el final? No, podemos hacer preguntas que están relacionadas con esto. Puede ser que claro, algunas voy a decir que lo voy a contestar al final, pero adelante. Bueno, bien. Bien, podés dejar de compartir si querés, y así el PowerPoint, así nos vemos aquí perfecto. Y le voy a pedir a Adriano que me coloque aquí en pantalla. Bien, vamos a ver. Aquí pregunta Graci, si no hay politeísmo en la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No hay. Hay quienes quieren ver en eso por politeísmo, pero en el idioma hebreo existe lo que cuando Dios, el referirse a Dios en plural. Ahora, se ha volcado mucha tinta sobre esto. Hubo quienes buscaron ver en esto un plural real, a pesar de que hasta hoy en día, en hebreo de hoy en día, se dice Elohim Adirim y uno se refiere a un solo Elohim. Ahora, esto fue comprobado de que es singular y no plural, a pesar de que aquí está traducido al plural, cuando se empezaron a descubrir las primeras escrituras de los fenicios. Los fenicios, el idioma fenicio es un idioma cananeo, que es un idioma hermano del idioma hebreo, y nosotros vemos que en las escrituras de los cananeos, de estos fenicios, existe lo mismo. Cuando hablan de otros dioses, cuando hablan, ellos lo llaman al dios Baal, lo llaman Elohim, en plural, y se refieren a un solo Dios. En textos muy claros que se refieren a un Dios, usan el verbo plural y el adjetivo en plural, y se refieren a un singular cuando se refieren a un Dios o una diosa. Por lo tanto, esto también es un singular. Y la idea pregunto acá, no completando la pregunta, la idea acá es, digamos, aumentar, digamos, sí, el nombre de Dios. Sí. Es como decir en el español cuando uno dice buenas tardes o buenos días. Es un día, pero decimos buenos días porque queremos darle
no algo, un significado mayor tal vez. Y es como usar la tercera persona por respeto. Claro, claro. Cuando uno habla con una persona que es mayor o que la respetamos, no usamos la segunda persona del verbo, sino la tercera. Claro. Ahora, a pesar de que estamos hablando enfrente de una persona, estamos hablando enfrente, la lógica sería usar la segunda persona. ¿Sí? Pero dice, Así usted, es. por favor, tiene, no le decimos tú, que tienes, decimos tiene. El tiene es tercera persona, pero es por respeto. Sí. Bien, vamos con más preguntas. Gigi pregunta si el día probablemente significaba ciclo. Puede ser, puede ser como dije antes. Ahora, tenemos, hay una verdad muy grande que tenemos que comprender. El texto bíblico, amigos, pongan atención a lo que voy a decir, porque es algo que la mayoría de la gente no se acuerda de pensar en esto. El texto bíblico fue escrito para personas que vivían al final de la época del bronce, no para personas sotificadas como nosotros con todos los conocimientos. Si la creación fuese descrita según la teoría de la evolución, y ese relato hubiese sido entregado a personas que vivieron al final de la época del bronce, allá en el 1200 antes de la era común, hace 3200 años, esas personas no lo hubiesen aceptado, no lo hubiesen creído, lo hubiesen tirado, no lo hubiesen aceptado, no lo hubiesen entendido. O sea, está escrito de una manera con conceptos y palabras para personas, para gente que vivió hace 3200 años, no para nosotros. Y de tal manera que guarda su vigencia 3200 años después, lo cual es admirable. ¿Sí? Bien, más preguntas. Roberto pregunta si podría ser que en Isaías la piedra era vacía o hueca o porosa. Es una gran pregunta. Es muy difícil de traducir. Las dos palabras esas, la mayoría de las traducciones traducen que era caos. Es muy difícil de traducir porque son palabras muy, como dije, muy raras. Muy raras. Solamente esas tres veces aparecen.